En la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías pedagógicas que promueven el diseño de experiencias de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales atractivos y eficaces. Esto se refleja en los más de 650,000 participantes que han sido parte de nuestros programas virtuales y blended, con los que hemos llegado a 194 países, con más de 300 programas académicos. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que proyectan nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Bien, buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este en vivo, que lo hacemos en el marco del programa de Educación para la Paz de Educación Continuas y Consultorías de la Pontificia Universidad Javeriana. Un espacio que pues hemos venido tratando de crear también para escuchar diferentes voces, voces desde la academia, voces desde los sectores sociales, desde la sociedad civil. Y creo que, bueno, cuando nos planteamos esta conferencia, estábamos tratando de mirar también cómo iba la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y la implementación también del modelo de justicia transicional en nuestro país. Eh, pero pues también en las últimas semanas hemos tenido un panorama bastante desolador, bastante cuestionante frente a la violencia de todos los sentidos, pero particularmente también la violencia estatal frente a las manifestaciones, frente a la protesta social. Y claro está, allí cobrando la vida de varios jóvenes y también pues tenemos personas que han estado o están desaparecidas. Esto nos cuestiona profundamente y tal vez lo veníamos hablando con pues, nuestra invitada de hoy, como también pues a la luz de todo lo que está pasando actualmente podemos mirar hacia otro ejemplo que está en unas luchas tal vez similares a las que nuestro país se encuentra y cómo hay tal vez unos vasos comunicantes entre unas y otras y creo que por eso hoy es importante que reflexionemos, sigamos apostándole a un país distinto, sigamos mirando cómo podemos ayudar a que esta transición realmente nos encuentre en unos horizontes de reconciliación, de unificar las miradas, de respetar la vida de los otros a pesar de que piensen diferente y podamos pues unir nuestro país y los esfuerzos hacia la consolidación de una paz. Y esto, pues claro, en el marco también de esas transiciones que tenemos ahorita también como país. Sabemos que el punto 5 del Acuerdo de Paz pues crea el Sistema Integral para la Paz y que ese sistema pues conformado por la JEP, conformado por la Comisión de la Verdad y por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, está haciendo unos esfuerzos muy grandes. Quisimos entonces con Victoria Fontan, que es nuestra invitada, hacer una reflexión desde lo que está viviendo precisamente el pueblo afgano. De esa manera voy a, pues Victoria, darte una bienvenida muy fuerte a este espacio. Voy a leer algunas cosas de, de tus intereses académicos que me parece importante que también pues, los conozca todos los que se están conectando en este momento. Victoria Fonta es profesora de estudios sobre paz y los conflictos y es rectora de la Universidad Americana de Afganistán.
sus especializaciones académicas originales han sido en dos horizontes. El primero, estudios críticos de paz sobre el terrorismo desde una perspectiva de estudios de paz, centrándose en el papel de la humillación en relación con el surgimiento de insurgencias, principalmente en un contexto de Oriente Medio. Y segundo, estudios de paz postliberales desde una perspectiva decolonial. Actualmente brinda apoyo técnico a los esfuerzos de justicia transicional vinculados al proceso de paz afgano. Pues de verdad darte la bienvenida a este espacio, Victoria, y pues que nos puedas también comentar cuáles son esas claves de lectura que tal vez nos podrías compartir y pues luego vamos a tener un espacio también de preguntas. Así que muy bienvenida y pues este espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias Juan Daniel por la introducción y por la invitación para platicar, como dicen los mexicanos, con ustedes. Soy muy agradecida de la educación continua y de la Universidad Javeriana Bogotá para darme este espacio y para contarles lo que está pasando en Afganistán y ver cómo los dos países son realmente unidos en lo que suceda desde el punto de vista de la implementación o la negociación de la paz en estos dos países. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla con ustedes para mostrarles mi presentación. Es una presentación sobre lo que empezamos a llamar allá en Afganistán una justicia transicional decolonial. Y antes de empezar, yo quería decirles a todas y todos que realmente en Afganistán, Colombia ha sido una fuente de esperanza, una fuente de saber y de sí, mucha esperanza hacia la paz. Todo lo que ustedes han logrado ha sido una fuente de su experiencia realmente ha dado campo a varios escenarios de paz que se negociaron en Afganistán hacia hoy. Y tal vez lo que está pasando hoy en Colombia, pues desde el punto de vista de Afganistán, toda la gente allá está muy involucrada y mirando a lo que está pasando a ustedes en Colombia. Y le da mucha pena allá en Afganistán ver lo que está pasando en Colombia, porque ven que más allá de una negociación de paz, más allá de un acuerdo de paz, si este acuerdo realmente no está implementado de una manera sistémica, pues el conflicto puede surgir de otros modos. Entonces, para ellos es una fuente de preocupación, pero también lo voy a compartir en el fin de esta presentación de esperanza, porque ellos ven que como la sociedad civil colombiana está organizada y cómo la sociedad civil está realmente pidiendo y tratando de reclamar este paz que se ha negociado. Entonces, voy a empezar esta presentación sobre lo que está pasando en Afganistán y ver dónde nos lleva estos vasos comunicantes de que habló el profesor Juan Daniel. Entonces, pues es una foto de nuestras estudiantes en la Universidad Americana de Afganistán. Es un espacio de paz en el centro de Kabul, donde a veces ocurren más de 3, 4 ataques o actos de terrorismo cada día. Es un espacio donde mujeres pueden estudiar, pueden jugar deportes, pueden educarse y como ustedes lo saben,
a la luz de lo que sucedió la semana pasada con la matanza de 50 estudiantes en la escuela allá en Dashtebashi, es un espacio muy especial por esta razón. Y a veces la educación para la paz, obviamente, es una fuente y es una amenaza a las fuerzas de guerra que están en el momento tratando de partir el país. Entonces voy a hablar de cómo esta foto y de cómo la esperanza que se ve en esta foto tiene que ver con esta transición entre la justicia transicional liberal más hegemónica y una justicia transicional más decolonial centrada en las víctimas. Y esto es muy importante en el sentido y en el contexto de Afganistán, porque realmente ninguna paz puede suceder si no está centrada en las víctimas. Ustedes pueden saben que el conflicto afgano ha sido desde 1900, la gente dice desde 40 años, pero más bien desde antes de 40 años. Entonces, estos jóvenes que ustedes ven en esta foto solo han conocido la guerra como ustedes, como muchos de ustedes. Entonces, pues esto es ustedes conocen la disciplina de estudios de paz y conflicto, y esta disciplina pues está muy compartimentalizada. Entonces tenemos un entendimiento de que la paz puede ocurrir solo después de unos pasos, y estos pasos son a veces siempre muy lineal y realmente esta visión de la paz liberal que construye la paz como si un país iba a ser como se dice, reconstruido como una casa, como una máquina, realmente no tiene en cuenta lo que llamamos el inútil, y el inútil es lo que no aparece en las líneas de presupuestos de la industria de la paz, de la industria del desarrollo. Entonces, este inútil es el tejido social. Es todo lo que realmente no se puede llevar en las cajas de la paz liberal. Entonces, hablamos de los diferentes pasos que ocurren. Entonces, ahora en Afganistán estamos en el paso de la negociación, y se supone que cuando la negociación ocurre, los niveles de violencia también están totalmente bajados, la violencia está reducida, pero sabemos muy bien que no está pasando ahora en Afganistán. Estamos negociando la paz en el medio de una guerra, y obviamente es muy difícil hacer estas negociaciones, y también es muy difícil entender cómo ir en adelante si la guerra todavía está en el centro de las mentes de todos. Entonces, ahora en Afganistán estamos realmente en un proceso de paz liberal que el gobierno de los Estados Unidos está tratando de imponer al país, pero realmente en el medio de un conflicto. Entonces, estas negociaciones de paz empezaron en 2019, cuando la administración Trump decidió de terminar esta guerra de 40 años, esta guerra de los Estados Unidos en Afganistán desde 2001, desde el 11 de septiembre, como consecuencia del 11 de septiembre de 2001. Entonces decidieron de parar esta guerra, y en esto de negociar con solo una parte
del conflicto, que son los talibanes, el grupo de la insurgencia, la más importante ahora en Afganistán, pero no la sola insurgencia. Entonces, en esta negociación, los Estados Unidos dijeron, mira, nosotros tratemos de reconstruir el país, no funcionó desde esta democracia liberal, nuestra reconstrucción no funcionó, ahora queremos irnos. Y los talibanes dijeron, muy bien, les podemos ayudar a irse. Pero realmente lo que pasó es que esta negociación no involucró ni a la sociedad civil, ni a las minorías, las minorías étnicas y también las mujeres, y no involucró también al gobierno. Entonces, cuando es una negociación un poco, una negociación totalmente excluyendo a las diferentes partes de la sociedad. Y esto obviamente, este tipo de negociación resultó en una violencia, en un nivel de violencia que realmente aumentó drásticamente en los meses pasados. Entonces, durante esta negociación entre Estados Unidos y los talibanes, unos otros países que decidieron de ver la paz de una manera diferente, decidieron empezar un proceso de justicia transicional. Entonces, algunos expertos fueron reunidos, expertos de las Naciones Unidas, unos académicos, algunos que habían trabajado en Colombia y algunos de Afganistán, y diplomáticos de países europeos. Llegaron a una capital de europea para una discusión y decidieron ver cómo se podría articular una justicia transicional en Afganistán. Entonces toda la gente llegó con sus modelos y dijeron, mira, esto funcionó en Colombia, esto funcionó en África del Sur, en todos tipos de países, y vamos a tratar de trasladar lo que funcionó allá y de ver cómo funciona en Afganistán. Y el problema es que, igual que con la paz liberal, la justicia transicional liberal es como una imposición de unos modelos que son los mismos por todas partes del mundo, y realmente una imposición de estos modelos en cualquier situación y con cualquier pueblo. Entonces, esto al principio, esto resultó en un rechazo de las diferentes partes del conflicto, y también de las partes políticas del conflicto. Los señores de la guerra rechazaron cualquier imagen o cualquier diálogo sobre esta justicia transicional, y también un rechazo de los diferentes proponentes de esta paz que se estaba negociando en Afganistán. El problema con este marco de justicia transicional liberal, este modelo que se va a imponer de un país al otro, el problema es que realmente saca la dimensión de la justicia de la paz, porque de primer abordo las diferentes entidades que están negociando la paz ven que estas entidades también van a ser como, quizás podrían tener problemas legales en el futuro, y también tener que dar algunas compensaciones financieras. Entonces los Estados Unidos dijeron, mira, no queremos nada con esta justicia transicional. Esto ocurrió en los acuerdos de paz de Bonn de 2003, cuando hubo que elegir entre la justicia o la paz. Y toda la gente dijo, mira, no podemos hablar de justicia ahora porque queremos paz. Y realmente yo diría que la única cosa que ustedes pueden llevar de
de esta charla hoy, si entienden mi español horrible, la única cosa que pueden llevar es que la justicia transicional decolonial es unir la justicia y la paz de una manera horizontal, de una manera que no sea, como se dice, del top al down, del inicio hasta abajo, sino de una manera totalmente plana. Entonces, cuando hablamos de justicia transicional liberal, hablamos de una democracia viniendo de acuerdos de paz liberales sin ningún voz subalterna, una justicia estandarizada desde un menú, una elección entre queremos la paz o la justicia y nunca la justicia, una elección también desde arriba de quiénes son las víctimas del conflicto. Y esto es muy importante, porque cuando estamos hablando en Afganistán de quién es una víctima, como en Colombia, la mayoría de la gente ha perdido durante estos últimos 40 años, ha perdido a alguien, ha sido desplazado, ha sufrido del conflicto. Pero a veces los diferentes lados del conflicto van a decir que han sufrido más que el otro. Entonces, otra vez una mirada horizontal de lo que puede ser este estatuto de víctima. También vemos una compartimentalización de las causas estructurales del conflicto. Entonces, si se negocia una paz y si se ve una justicia transicional desde el punto de vista de la paz liberal, se va a ver esa justicia de una manera totalmente, muy shallow, ¿cómo se dice en español? De una manera muy ligera, porque realmente no se entiende el sistema y el sistema desde cual ocurrió el conflicto y el sistema desde cual esta falta de justicia ocurrió. Entonces, esto es muy importante también de entender la justicia transicional desde una mirada sistémica. Y a veces, cuando lo vemos así, podemos escoger cuál, cuando articulamos y cuando negociamos esta mirada de la justicia transicional, podemos también decidir cómo empezar o de cuál manera empezar este diálogo que puede ampliarse en el futuro, pero de cómo empezar para que este diálogo de justicia no va a ser rechazado de ninguna parte. Entonces les voy a decir cómo ocurrió en Afganistán, porque ocurrió. Y también se ve a veces una cooptación de las voces desde de abajo, una cooptación de las víctimas. Otra vez, una manera de realmente enfrentar víctimas de enfrentar una víctima contra otra. Entonces, esto es muy problemático desde el punto de vista de esta justicia transicional liberal. Obviamente, en muchos sistemas, desde el punto de vista de muchos países que trataron de entender la justicia transicional desde un punto de vista diferente, porque esta justicia decolonial realmente no ha ocurrido solo en Afganistán, pero ha ocurrido en Ruanda con una articulación de la justicia de los ancianos y una justicia mucho más indígena. Esta articulación de este sistema con el sistema de justicia más moderno, pues ha sido un sistema que realmente funcionó después de un genocidio, pero que fue criticado por muchas partes de los derechos humanos articulados de una manera muy hegemónica. Entonces, todo lo que no está estandarizado, y se vi con el rechazo de Human Rights Watch de las gachachas de Ruanda, fue algo increíble de ver cómo lo criticaron porque no era el modelo estándar de justicia transicional.
pues acabo de hablar de los acuerdos de Bonn, cuando trataron cuando imponieron la paz sin justicia. Fue algo que que realmente dio la idea al pueblo afgano que la impunidad, que esta paz que se negoció en los acuerdos de Bonn, era la paz de la impunidad de las diferentes partes que negociaron esta paz. Y obviamente, pues fue un fracaso total, y quizás entre 2003 y 2005 hubo una paz relativa en Afganistán, pero después el conflicto ocurrió otra vez. El trabajo de memorialización a veces está ocultado, y a veces también las víctimas son marginalizadas. Entonces, esto puede dar luz a un incremento de la violencia que se ve en el momento en Bosnia y Herzegovina. En diferentes partes de Bosnia y Herzegovina ahora el discurso nacionalista está mucho más fuerte y se está fortaleciendo, porque ese trabajo de memorialización no ocurre de una manera horizontal. Y otra vez la importancia de este sentido de este sentido de una victimización compartida es algo muy importante en este tipo de conflicto. Y se ve también en Irlanda del Norte, cuando la justicia transicional liberal ocurre, y cuando diferentes partes diferentes visiones de las víctimas se están poniendo en confrontación, se ve que generaciones después el conflicto puede ocurrir otra vez, como se ha visto en Irlanda en los últimos veces. Entonces, ¿qué pasó en Afganistán? Empezó a hablar de este acuerdo entre los Estados Unidos y los talibanes, que llegó a un acuerdo de paz que fue firmado en febrero de 2020. ¿Y qué pasó entonces en este acuerdo? Realmente no fue un acuerdo de paz, o no fue una negociación de paz, porque, como lo he dicho, la sociedad civil no estaba allá, el gobierno de Afganistán no estaba allá. Realmente fue un plan de retirada de los Estados Unidos, porque querían totalmente deshacerse de Afganistán. Y el problema de este programa de retirada es que al principio dijeron: mira, no vamos a retirarnos si no hay un diálogo intraafgano, si no tenemos un plan desde de la parte de los talibanes, un plan de seguridad, un plan que nos dice que van a rechazar a Al-Qaeda y que van a mantener la seguridad en las diferentes partes del país que controlan. Esto fue en febrero de 2020. Esto fue hacia la nueva administración de Biden, que dijo: mira, condiciones, no, queremos retirarnos sin ninguna condición. Entonces, entre esta paz totalmente imperfecta que se firmó en febrero de 2020, y ahora este anuncio que ocurrió, no sé, hacía, no sé, 3 semanas, la impunidad de los talibanes creció y creció, y ahora ellos ni siquiera quieren negociar con el gobierno afgano, con la sociedad civil, con nadie. Entonces está diciendo: mira, esperamos el retiro el 11 de septiembre de 2021, y después tomamos el poder y imponemos otra vez nuestro régimen islámico, nuestro emirate, se dice, islámico. Entonces, ahora la situación es mucho peor, pero es el proceso de justicia transicional decolonial que empezó. Ojalá va a cambiar esto. Entonces les cuento cómo articular la paz sostenible
desde esta justicia transicional decolonial. Pues, primeramente, hicimos nosotros en la universidad y una ONG afgana, hicimos una encuesta para ver el nivel de optimismo hacia la paz en el país. Entonces lo hicimos hay 34 provincias, lo hicimos en todas las provincias con también con 40% de mujeres y 60% de hombres, y esto es allá, wow, nunca ocurre porque la mayoría de las encuestas son con hombres, entonces fue algo muy, muy increíble, un resultado increíble. Y 86% de la gente todavía después de estos acuerdos de paz totalmente problemáticos, de estas negociaciones de retirada desde 40 años de conflicto, todavía la gente está optimista, todavía quiere un Estado centralizado, y centralizado es súper importante porque el país está dividido entre diferentes regiones que pertenecen a diferentes grupos étnicos. Entonces es muy es increíble de ver que todavía no hay como una retirada comunitaria, porque a veces cuando al paroxismo del conflicto, después del ataque de la semana pasada, la comunidad Hazara, que era la comunidad que sufrió de ese ataque la semana pasada, pues una mayoría de gente en esta comunidad dijo, mira, el gobierno no nos está defendiendo, ahora vamos a defender a nosotros y vamos a crecer y vamos a reformar nuestras milicias. Entonces, pero todavía tenemos la mayoría del pueblo que quiere un Estado centralizado, una república islámica, y también 95% que quiere una justicia retributiva. Esto es problemático porque los señores de guerra, los Estados Unidos, los países que contribuyen a la OTAN y los países regionales realmente no quieren esto porque piensan que todos ellos van a ir a la Corte Internacional y van a tener que pagar pagar las víctimas, porque realmente todos los diferentes actores, que sea el OTAN, que sea el gobierno de Afganistán o los talibanes, tienen sangre en las manos, realmente. Entonces, lo que hicimos también en esta encuesta es pedirles a la gente, ok, si no hay justicia retributiva, ¿cómo podría ser esta justicia? Y las respuestas fueron que realmente un reconocimiento de que es una víctima, de un reconocimiento que el dolor fue un dolor compartido entre toda la población del país. Y entonces ahora esta idea fue una idea que sucedió en 2019, cuando los talibanes y algunos representativos del gobierno afgano se encontraron en Doha, en Qatar, y pues para hablar en el mes de julio, y hicieron un comunicado, y este comunicado dijo que pues realmente ellos estaban de acuerdo de que el sufrimiento sufrido por las víctimas fue un sufrimiento compartido. Entonces, por la primera vez, las diferentes partes del conflicto afgano se dio cuenta de que el sufrimiento era de todas partes. Y desde esta pequeña entrada se puede articular un sistema de justicia transicional a la medida de lo que espera la población. Entonces estamos en esto.
después de esfuerzos diplomáticos, empecemos una paz centrada en las víctimas. No hablamos, ahora no se habla de justicia transicional porque todo el mundo tiene miedo de esta frase por el sentido retributivo que lleva. Entonces ahora hablamos de una paz centrada en las víctimas desde abajo, con horizontalidad, con una memorialización de lo que ocurrió en el conflicto. Ahora hay un museo que se estableció en Kabul, todavía no lo atacaron, y un reconocimiento del pasado que está hecho desde unas redes de trabajadores y de sociedad, de actores de la sociedad civil que trabajan por la paz, este reconocimiento del pasado articulado desde la sociedad civil. Entonces ahora actores en todo el país están empezando a memorializar lo que pasó y a articular realmente una historia del pueblo, sino una historia oficial del conflicto. Y esto es el nivel con el cual se puede empezar a pensar en justicia transicional. Si se reconoce una experiencia compartida entre diferentes partes del país. Entonces ahora estamos hablando de una paz vinculada en un proceso decolonial. Y decolonial porque esta es horizontal, no viene de una imposición, no viene de un modelo que fue trasladado de un país al otro, y viene realmente del único punto del único punto compartido entre, la única visión compartida entre diferentes actores del país, del conflicto, perdón. Entonces hablamos de una paz integral, de una justicia a medida, de una articulación de la paz y la justicia juntas y de una realización de que no puede suceder ahora con todos los procesos y los acuerdos que llegaron allá o que se discutieron allá en Afganistán. Por la primera vez, la sociedad civil sabe que sin justicia y sin esta memorialización de lo que ocurrió, esta paz no puede suceder, porque realmente los que necesitan establecer esta paz y necesitan vivir esta paz son la gente. ¿Y cómo se hace? Pues cuando hay un ataque que se está planificando en una parte del país, en un pueblo, en una ciudad, ahora es la sociedad civil que va a tratar de imponer o que va a tratar de intervenir antes de los medios antes de los medios antes de la policía, antes del ejército, antes del Estado. Y esto es muy importante y vital, porque realmente cuando la intervención del gobierno de la OTAN o de los talibanes, cuando la intervención de todos los actores del conflicto se lleva al nivel de la población, realmente la violencia es tan grave y hay tantas víctimas otra vez, que el proceso de resentimiento crece una vez más y estamos más afuera de la paz. Entonces, con esta intervención desde la sociedad civil, esta concientización de la paz de cada día, realmente y del sentido de que cualquier persona puede tener un papel en esta articulación de la paz, realmente cambia todo y cambia la realidad. Entonces, hablé de la memorialización, de la inclusión de todas las voces, articulando un sentido común, lo más importante, y de una negociación nacional
desde otra vez abajo y desde el punto de vista horizontal con apoyo internacional. Entonces, estamos en esto ahora, pero obviamente lo que pasó con el anuncio de la administración Biden hizo que todos estos esfuerzos es muy difícil trabajar, y ustedes lo saben más que todos, muy difícil trabajar para la paz cuando hay unos spoilers, cuando los spoilers son tan poderosos como los Estados Unidos, es complicado. Bueno, entonces, ¿por qué una paz con justicia decolonial? Pues porque las reclamaciones son compartidas, porque el sentido de urgencia es realmente ahí en Afganistán. La gente está totalmente harta del conflicto y el nivel de la violencia llegó otra vez al nivel de 2019, es decir, al nivel antes de las negociaciones. Entonces es algo que realmente es problemático ahora. Hablamos otra vez de la justicia centrada en las víctimas, de una visión conjunta para Afganistán, donde todos coexistan, una paz positiva y de una articulación de derechos humanos no hegemónicos. Entonces también la manera de entender y de articular derechos humanos desde 2001 fue una manera muy hegemónica, sin ningún apoyo cultural, y esto realmente llegó a la situación de que ahora derechos humanos pueden ser rechazados por muchas partes de la sociedad civil también. Entonces, no voy a continuar realmente con esto, solo leerles lo del comunicado de Doha de julio 2019, de que acabo de hablar. Todos los afganos están comprometidos con un Afganistán como un país islámico unido, hogar de todas las etnias, soberanía islámica, justicia social y política, unidad nacional y soberanía territorial. Entonces, este comunicado realmente, donde se habló del sentido común de la victimización de la gente, realmente fue algo, un avance gigántico en esta visión compartida de la paz entre diferentes actores afganos y no de Estados Unidos. Entonces ahora, cuando hablamos de una paz centrada en las víctimas, hablamos de un acuerdo sobre principios comunes, valores y procesos comunes. Tratamos también de tomar en consideración las víctimas y la población general, entonces otra vez horizontal, y principios de apoyo de las víctimas. El ejemplo colombiano está muy presente allá. Iniciemos con una ley de las víctimas basada en su ley de las víctimas. Esta ley fue presentada en la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos hace 4 semanas y fue un éxito total. Entonces, otra vez ustedes, como se dice, leading the way, ustedes realmente dándonos la marcha para la paz. Entonces, ahora voy a hablar de esto también porque yo veo que estoy ya sin tiempo. Entonces, sin esto también, ahora, Colombia y Afganistán, ¿dónde estamos? Pues ustedes, es mi último slide. Ustedes vieron lo que está pasando allá en Afganistán y el hecho de que los talibanes ya creen que van a regresar. Esto es el Palacio de Darul Aman, es una imagen de 1996, cuando llegaron los talibanes en Kabul, y donde están sentados en el suelo de mi universidad. Entonces es una imagen totalmente diferente de la imagen de hoy. Y lo que queremos realmente es preservar los avances de estos últimos 20 años. Y para mí esta foto es increíble porque es la foto del mismo suelo y lo vimos
20 años después y ahora 20 años antes, y no queremos que los estudiantes no quieren que regresar a estos tiempos. Entonces ahora estamos pues en como lo que está pasando en Colombia nos da algo sobre qué pensar en Afganistán. Entonces, ¿cómo estamos viendo lo que está pasando con ustedes desde Afganistán? Lo que vemos es que el rechazo gubernamental de los acuerdos de paz o la falta de implementación de los acuerdos de paz llegó a una situación donde la violencia se trasladó desde el rural hacia el urbano. Y esto es muy importante porque en Afganistán también la violencia está muy rural y se ve mucho menos en las ciudades. Entonces se ve un incremento de la violencia y de la criminalidad también, una traslación del conflicto desde el rural a la esfera urbana. Y se ve también ahora que la violencia estatal está mucho más avanzada. Entonces, se ve en Afganistán, lo que está ocurriendo con ustedes, que sí, los acuerdos de paz primeramente no se negocian y no se implementan. Al final, la violencia la violencia estatal va a crecer todavía más como creció en los años 96 en el resto de Afganistán. Pero lo que se ve también con las manifestaciones que ocurren en diferentes partes de Colombia, se ve desde nuestro punto de vista. Quizás es una romantización, pero es lo que vemos, un despierto solidario de la sociedad civil, de la población indígena, de la juventud, un despierto realmente inclusivo, de una sociedad inclusiva, unidos para una justicia social, económica y política. Y entonces, para nosotros, desde Afganistán, lo que está pasando con ustedes y con su despierto y con estas manifestaciones y con esta conciencia de la sociedad civil, nos da un signo de esperanza, porque al momento, porque tengo esta foto aquí, voy a terminar con esto. Cuando los talibanes llegaron a Kabul en 96, no hubo ni un disparo, porque en las mentes de la gente los talibanes ya habían ganado. Y entonces lo de que todo el mundo allá en Afganistán tiene miedo es que los talibanes llegan otra vez de la misma manera y de que realmente la sociedad civil no va a estar tan unida o los diferentes grupos étnicos no van a estar tan unidos para rechazar esta nueva violencia que va a venir desde el nuevo gobierno. Entonces, lo que está pasando es una fuente de esperanza porque ahora esta sociedad civil que ha crecido en Afganistán en los últimos 20 años sabe que la lucha va a ser muy difícil, pero que realmente les pertenece a ellos de que los talibanes no regresan a gobernar el país. Entonces, voy a terminar con esto y ojalá mi español no fue demasiado horrible. Gracias a todos. Gracias, Victoria. Creo que es un recorrido fascinante. Nos dejas con bastantes aprendizajes, ¿no? Articulaciones también dentro de lo que también tú has venido trabajando en los últimos años, ¿no? Mirar todo desde un enfoque más crítico que nos permita también renovar el campo teórico y práctico de los estudios de paz y de conflicto. Creo que se hace muy necesario ir mirando los conflictos contemporáneos y los retos que se presentan, cómo esa teorización tiene que estar anclada totalmente a una lectura de la realidad y de las prácticas que, como tú lo señalas, pues vienen también desde la sociedad civil, vienen desde los grupos étnicos, ancestrales, la movilidad social, los jóvenes, las mujeres. Bueno, el grupo ha estado manifestando algo. Bueno, tú ya contestaste a Felipe, le contestaste que se hizo en el 2020, estaba preguntando sobre la encuesta. Más arriba hay una pregunta que tiene que ver un poco con
tal vez en el marco de la implementación del acuerdo o en ciertos lugares donde la justicia transicional ha comenzado a ejecutarse, a desarrollarse, nosotros vemos un tema también de, de, de- de la realidad colombiana frente al narcotráfico, ¿no? Y cómo los cárteles eh, digamos, toda esta delincuencia que se ha formado o redes que se han formado desde el narcotráfico hacia los grupos irregulares, pues crean unas condiciones también muy difíciles en territorio. La pregunta del centro jurídico es si tú has visto algo parecido frente al comercio irregular del opio, si digamos ahí hay algo que tú también tengas que ver con o analizar frente al tráfico, puede ser en este sentido o en otro tipo de tráficos que puedan estar afectando también el tejido social o las condiciones para que se materialice pues estos retos de la justicia transicional decolonial. Sí, pues obviamente yo creo que ahora las fumigaciones empezaron otra vez en Colombia, ¿no? Las fumigaciones de cultivos ilícitos, ¿verdad? Sí, Están en esa discusión, sí, están en esa, bueno, es otro tema grande que también enfrenta bueno, el país. y es importante porque el tema del narcotráfico, pues Afganistán y Colombia comparten este tema de una manera muy fuerte, porque los grupos armados están pues en Afganistán, los grupos armados están financiados por estos cultivos ilícitos, pero también los grupos de paramilitares y los grupos y los señores de guerras y también algunos políticos. Entonces, es algo increíble, pero no voy a mencionar porque pues Afganistán es violento, ¿no? Pero el hermano de un expresidente también estuvo muy en Afganistán, ¿no? Estuvo muy involucrado en el narcotráfico también. Entonces, desde el sentido de la sociedad civil, esta justicia transicional decolonial tiene también un ámbito, tiene también una esfera una esfera, una mirada desde no sé cómo articularlo, sino que no solo reflejan sobre la violencia estatal, pero también sobre esta violencia una violencia narcótica. Y hacen para ellos, en este trabajo de memorialización, hacen esta memorialización desde el punto de vista de los vasos comunicantes también. Entonces, si se ve si se ve el conflicto de una manera sistémica, se ve también y se está articulando con las poblaciones en los lugares los más pobres de Afganistán. Se está articulando con ellos de que si paran de cultivar pues a poppies, a heroína, van a también contribuir a la paz. Entonces, de una manera muy sistémica, este sentido común hacia la paz tiene también que ver con una generación totalmente, una generación sí, al nivel económico. Entonces, cómo pensar y cómo vincular desarrollo, el desarrollo sostenible con esta paz. Entonces, sí, al nivel del narcotráfico, de la criminalidad y de este vínculo entre criminalidad y respuesta política a la paz,
pues esta visión sistémica tiene todo esto en cuenta. Y ojalá yo contesté la pregunta, Elsa. Sí, yo creo que sí. Tal vez algo de lo que tú estás refiriéndote, que nosotros, mientras tú vas leyendo la pregunta también, porque es una pregunta un poco larga de nuestro amigo Royman, eh, es que ese tipo de violencias también se hibridizan, ¿no? Es como una hibridación también de los tipos de violencia donde se conforman digamos, unas prácticas estatales distintas y grupos o diferentes grupos nacientes que están viniendo o reencauchados que están viniendo también con apoyo de tráfico ilegal, en este caso, pues, de drogas, pero hay otros tipos de tráficos. Yo creo que se complejiza se vuelve una hidra de mil cabezas, un poco la forma como las diferentes violencias comienzan a suscitar y a cruzarse, ¿no? Creo que es un poco lo que tú también querías representar allí. Veo ahí como dos preguntas, no sé si quieras contestar alguna de ellas, me parece importante la del tema religioso, no sé si la pudiste leer. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo influye la religión, en este caso el Islam, en las condiciones socioeconómicas? Pues, obviamente, la religión está al centro y ahora, cuando se empezaron las discusiones entre diferentes grupos del Estado afgán en Doha con los talibanes, empezaron pues estos acuerdos intraafganos fallecieron, pero empezaron en una discusión sobre cuál sistema iba a regimentar esta Prevalecer. de paz. Entonces, si era el sistema Hanafi o el sistema esto o esto. Y el problema realmente es que los talibanes quisieron el sistema Hanafi porque es un sistema que no reconoce a las minoridades. Entonces los chiitas de repente totalmente, otra vez, y los hazaras otra vez llegándose en esos acuerdos como una minoría. Entonces sí, fue el tema central de todo. Y entonces el gobierno de Afganistán diciendo, no, somos islámicos también, y los talibanes no, pero no están nuestro tipo de, no entienden nuestro tipo de Islam. Y toda esta negociación emergente de todo este diálogo intra-afgano fue monopolizado por este tema de religión y se cayó. Y los acuerdos de paz nunca llegaron a nada por esta discusión sobre la religión. Entonces es todo. Pero ustedes también es importante entender que es un sistema y una cultura extremadamente conservadora y que realmente cualquier visión de Islam allá es una visión patriarcal, una visión que excluye a minoridades, que excluye a personas diferentes y realmente una visión que pertenece a la mayoría del país. Y es por esto que 70% de la población, a pesar de que no quieren que Afganistán regrese a los años 96, que esté totalmente cerrado, pero todavía no les molestarían si Afganistán estaría como no sé, Arabia Saudita. Y es por esto que nuestro tipo de universidad está tan amenazada también. Y pues todos los días tenemos amenazas, no solo por talibanes, pero por gente pues que no quiere ningún pensamiento crítico y ninguna diversidad en la sociedad.
Hay una pregunta que hacía Julián Aguirre que me pareció importante, que la estábamos pasando por alto, y es, eh, ¿tú cómo estás viendo también el apoyo internacional frente al apoyo de la paz decolonial en Afganistán? La pregunta va orientada a, pues, quién lo apoya y quién no lo apoya. Es decir, como no sé si de pronto tú más o menos alcances a mirar por ahora, pues, qué actores internacionales están apoyando este proceso y qué actores tal vez no lo están apoyando por algún interés político. No sé si de pronto es clara la pregunta. Sí, es clara. Yo diría que ningún país internacional, ningún otro país está apoyando a la paz decolonial. Ninguno en Afganistán. Están cuando empecemos nuestras discusiones sobre cuál justicia transicional, solo un gobierno y pues las Naciones Unidas, debo decir que Naciones Unidas fueron un apoyo muy grande sobre la Holanda y las Naciones Unidas apoyaron a esta mirada decolonial, esta mirada horizontal y daron realmente el punto focal de estas, no sé, de esta investigación sobre la justicia transicional decolonial. Daron este punto focal a la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos. Entonces, quisieron realmente que el proceso fuera un proceso totalmente afgano, pero estas entidades fueron las únicas entidades. Todas las otras no, al principio no eran tan interesadas con la justicia transicional. Hasta pues las entidades que sostienen, que apoyan a mi universidad, me dijeron, mira, que no dices que trabajas en esto, porque el gobierno de Estados Unidos está financiado a la universidad. Entonces, cuidado con lo que dices. Pero realmente sí, esto es el reto, la falta de reconocimiento y de apoyo desde instituciones internacionales. Gracias, Victoria. Y creo que generalmente es clave dentro de ese marco o esa separación que muchas veces acá en Latinoamérica lo hemos visto con el movimiento también feminista autónomo, cuando comienza a separarse de esa visión liberal institucional en cierto periodo y pues luego hay toda una apuesta por el indigenismo, lo comunitario y lo decolonial para entender precisamente cómo hay unas formas de reivindicación muy importantes del feminismo. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo quería agradecerte enormemente este espacio. Esperamos tenerte en alguna otra ocasión cuando también vayamos viendo o tú puedas estar recogiendo cada vez más avances de lo que está pasando con la justicia decolonial, la justicia transicional decolonial en tu país y pues pudiéramos también hablar de lo que está pasando eh, en Colombia. Bueno, aquí hay Andrés y Roy otra vez nos están dando dos preguntas más. No sé, ¿las estás viendo? Sí, entonces Roy, en la libertad entendida por la sociedad occidental, lo mismo. Ay, sí, realmente sí, la pregunta de Roy es sobre pues a veces los derechos humanos, una visión hegemónica de los derechos humanos. Y realmente sí, yo diría que tenemos una visión de la libertad que puede ser una visión universal, pero también debe contar con las normas culturales que existen en el país, sin cruzar lo que llaman las mujeres allá, los grupos de mujeres afganas, sin cruzar estas líneas rojas que realmente imponen y que realmente susponen la libertad de las mujeres. Entonces es una negociación constante
entre lo internacional, entre lo global y lo local, pero también es muy importante de que las minorías y los pueblos marginalizados establecen sus líneas rojas desde su punto de vista local. Esto es lo más importante. Y la pregunta que es, si tengo una pregunta, Ana, ¿de qué manera se debe reflejar la influencia de los medios de comunicación nacional? Wow. Pues es complejo porque realmente Afganistán es el país del mundo donde se mata lo más a los periodistas. Cada semana hay una persona que muere, un periodista de gran nivel. Hubo uno la semana pasada de Tulo News. Y realmente los que no son matados ya se fueron del país. Entonces, la gente, los periodistas que todavía están en Afganistán son periodistas pobres de clases de clase social medias, que no tienen pasaporte internacional y entonces que no puede huir del país. Entonces yo diría que pues los medios de comunicaciones tienen miedo, tratan de realmente no hacer tantas olas y tratan de, no sé, hablar más del tiempo y de la nieve en Bamiyan que del conflicto, porque realmente es la ocupación la más peligrosa del mundo ahora, ser periodista en Afganistán. Wow. Bueno, eso dista un poco, pues, y hay comparaciones también con lo que pasa en Colombia, donde los medios de comunicación más poderosos pues pertenecen a las grandes familias y ciertamente acá sí no informan, sino desinforman y dan una versión muy amañada de lo que está pasando en muchas cosas, ¿no? Pues, bueno, creo que ahora sí vamos a cerrar, Victoria. Quería entonces agradecerte y esperemos que podamos tener otro espacio como estos donde podamos tal vez hacer unas visiones más comparadas o una charla un poco más abierta. Yo creo que abrimos el espacio para seguir haciendo este tipo, llamémoslo, estudios críticos de paz comparados, donde miremos diferentes posiciones desde lo decolonial en los sures, ¿no? Esto de los sures es muy importante porque efectivamente es donde se ha concentrado buena parte de muchos conflictos que tienen que ver o que son hereditarios de los colonialismos y generalmente los estudios de paz no analizamos la forma como el colonialismo, inclusive en la modernidad, se ha comportado. Eso en los estudios de paz no se toca, solo se reproducen ciertas lógicas clásicas de lo que son los estudios de paz, pero no cuestionamos ni el eurocentrismo, ni cuestionamos también este otro tipo de prácticas que niegan o que más bien no abordan el colonialismo, ¿no? En Colombia ahorita están pasando muchas cosas frente a ese tema, que yo le llamaría que es un reto también para eso que llamamos las guerras culturales, ¿no? Ver cómo desde las culturas también se forman unas guerras ideológicas, religiosas, pero que van unidos a esos discursos tanto de paz liberal como de justicia liberal. Así que muchas gracias por este espacio y espero que podamos volvernos a ver pronto con otro invitado o invitada o pues también más adelante seguramente contigo, Victoria. Muchas gracias por este espacio y agradecerles a todos y a todas su conexión de parte de Educación Continuas y Consultorías de la Universidad Javeriana. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego.